7 en punto, bienvenidos a la información oficial en directo desde el Centro de Noticias del COEN. Ya se encuentra con nosotros el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, con él vamos a conversar en unos instantes, pero está en la línea telefónica también el presidente de SEDAPAL, Rudecindo Vega. Es importante, además de saludarlo a esta hora de la noche, preguntarle qué ocurre en aquellas zonas donde todavía no se cuenta con el servicio de agua potable. Solo para poner algún ejemplo, hay zonas de San Miguel, de San Juan del Lurigancho y de Comas, por ejemplo, en la urbanización San Eulogio, donde las personas todavía no cuentan con este servicio. Señor Rudecindo Vega, muy buenas noches. Muy buenas noches, Valia, y muchísimas gracias por permitirnos a través del COEN de comunicarnos con la ciudadanía. Efectivamente, como tú lo acabas de señalar, hay algunas zonas todavía en la ciudad de Lima a las cuales no les está llegando el abastecimiento. Las tenemos a todas totalmente ya identificadas y a quienes las estamos abasteciendo a lo largo de ese día con camiones cisterna. Y es en diferentes distritos, en el norte, en el centro y en el sur. Razones son muchas. Yo, por ejemplo, podría decir que gran parte puede ser de este alto consumo que hay en muchísimas zonas. Tenemos la impresión que la gente, conforme ha ido llegando, sigue acumulando todavía. Hay cisternas que se van llenando. Nosotros mismos, en este momento, nuestros reservorios de cabecera no están en el nivel que esperaríamos. Pero esperamos que conforme pasen ya, las horas, los días vayan llegando paulatinamente. Por ejemplo, yo puedo decirte que ya en la zona de La Molina está llegando, ha comenzado a llegar desde hoy la madrugada de una manera mucho más consistente, igual en la zona de Tabla del Urín. Pero hay algunos otros lugares en los cuales ya no es un tema solamente del abastecimiento por parte de la planta de la Tarjea. Y lo que ha ocurrido es lo siguiente. Con estos huaicos hay infraestructura de SEDAPAL que ha terminado totalmente dañada. Por ejemplo, el hecho de que no esté funcionando la planta de Huachipa por la rotura del ramal norte y porque la planta ha sido invadida y dañada por el huaico, nos impide llegar a Comas y a Independencia y parte de San Juan del Lurigancho. Entonces hay parte de estos distritos que no están siendo abastecidos con regularidad y que antes lo eran porque la planta de Huachipa no está funcionando. Perfecto. Otro sitio más, por ejemplo, nosotros tenemos a lo largo de la ribera del río Rímac, se nos han dañado 24 pozos de los cuales captamos agua para ponerlos a la línea de conducción y abastecer otros distritos. Entre ellos San Juan de Lurigancho, y el Rímac y el Agustín. Entonces, aquellos distritos, aquellas zonas que son abastecidos por estos 24 pozos que han sido dañados por los huaicos, también tenemos problemas. Entonces, son estas situaciones las que en algunos sitios no nos ha permitido todavía regularizar el servicio. A todos ellos los estamos atendiendo mediante camiones cisternas, mediante la activación de reservorios y mediante la activación de otros pozos. Muy bien, y muchísimas gracias. Es además a la ciudadanía que por favor, a quienes tienen agua, que hagan un uso prudente pensando en que otras familias y otras zonas todavía no les llega y evitar, vamos a decir, perjudicarlos ante la necesidad del recurso agua. Muy bien, muchísimas gracias, señor Rudecindo Vega. Era importante tener esta aclaración. Entonces, aquellos vecinos de Comas, Independencia, San Juan del Lurigancho, Rímac, el Agustino, tener un poquito más de paciencia aún en esta emergencia, porque además son zonas que ya sufrían de cierta restricción antes de la emergencia y obviamente el problema se ha agudizado. En cualquier momento regresaremos con más información. Siempre es importante saber qué es lo que pasa con el abastecimiento de agua aquí en Lima, pero como decíamos al comienzo, se encuentra con nosotros Rubén Vargas, viceministro de Orden Interno. Era importante también tenerlo esta noche porque ha habido una serie de rumores y decían los saqueos, incluso gente que nos dice que hay presencia inusual de policías en algunos centros comerciales. ¿Por qué se ha tomado esta medida? Bueno, Valia, gracias por la invitación.
Sí, en efecto, la Policía Nacional se ha desplegado al 100% de su personal. Como sabemos, en Lima tenemos un poco más de 20.000 efectivos y todos están dedicados a tiempo completo a atender dos cosas. Uno, las situaciones de emergencia, es decir, el auxilio a los peruanos que se han visto afectados por los desbordes de los ríos y las activaciones de los huaicos de las quebradas, y allí hemos visto claramente acciones heroicas de muchos policías. Y el segundo objetivo es, por supuesto, mantener el orden interno, es decir, seguir prestando seguridad, seguir prestando el apoyo para que las personas no se vean afectadas en su patrimonio y en su integridad personal. Y también estamos enfrentando a un nuevo enemigo, que es ese enemigo que se mantiene anónimo tras las redes sociales y que pretende promover caos, zozobra, pretende infundir miedo a la población. A ese enemigo yo lo comparo con ese grupo terrorista que asesinó a policías en el BRAE, porque también lo hizo con la misma finalidad, para causar temor, para causar inseguridad. Entonces ahora tenemos que enfrentar a estos nuevos enemigos y lo estamos haciendo valer. ¿Se refiere a aquellos que están diciendo que va a haber saqueo en tal lugar, en otro lugar? Exactamente. Esas personas no tienen ninguna diferencia de un grupo terrorista, de ese terrorista que asesina a mansalva, porque el objetivo es el mismo: generar caos, generar temor, generar inseguridad. ¿Y por eso están estos policías ¿Cuál es la en esta finalidad zona? para que tengan ese objetivo estos malos peruanos? No lo sé, pero supongo que las investigaciones que ya están en curso nos darán mayores luces. Y precisamente las acciones de inteligencia de la policía, las acciones de inteligencia del sector interior nos indican que podría haber algún tipo de riesgo en algunos puntos de la ciudad, en algunos centros comerciales, y en base a esa evaluación, en base a esos informes, es que la Policía Nacional está reforzando la presencia de sus elementos, la presencia de sus efectivos en algunos centros comerciales y en algunos puntos específicos, en algunos puntos sensibles de la ciudad. O sea, es una manera de prevención. Es una manera de prevención. No es que, de ninguna manera, no es que estos centros comerciales o algunos mercados tengan alguna protección especial privada. No es tal cosa. Es la previsión que está teniendo la policía en base a sus informes internos para que no se produzca ningún intento de saqueo o algún acto que podría poner en grave riesgo a la integridad personal o patrimonial de los peruanos. Viceministro, ¿cuenta la policía con efectivos suficientes para poder, además de hacer el trabajo de inteligencia que usted nos decía y estar atentos a lo que ocurra aquí en Lima con el tema de la seguridad, para apoyar también el tema de la distribución de las donaciones que están llegando a diferentes partes de Lima y del país que se han visto afectadas? Bueno, en principio, hasta este momento hemos visto que la Policía Nacional ha actuado de manera muy profesional y con actos heroicos que seguramente en su oportunidad vamos a tener que reconocerlos. Sin embargo, la emergencia continúa y necesitamos enfrentar a este sector, como dije, de malos peruanos que están pretendiendo generar terror y caos. Entonces, definitivamente vamos a necesitar el auxilio de las Fuerzas Armadas. Y el día de ayer se ha promulgado, se ha publicado un decreto supremo que precisamente da el marco legal que permite y asigna la responsabilidad de las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la seguridad externa de algunas instalaciones estratégicas, por ejemplo, Sedapal, hidroeléctricas, de algunos centros de distribución de alimentos como el mercado de Santa Anita, de Huamantanga, La Parada, y de otros puntos que está señalado en este decreto supremo. Eso va a permitir que la policía se concentre en mayor número, no solamente al auxilio de los peruanos que lo necesiten, sino también en la distribución de la ayuda, de los alimentos y, por supuesto, en combatir a estos personajes que pretenden generar terror a través de las redes sociales. Sobre este último punto, quiero también señalar de que ya el Procurador de Orden Público ha denunciado ante el Ministerio Público a estos personajes que los tenemos perfectamente identificados y esperemos que en los próximos días ya salgan las órdenes de captura, las órdenes de detención para mostrar la cara de estos señores que han pretendido generar el caos en un contexto en el que tendríamos que todos los peruanos estar unidos. Perfecto, muchísimas gracias, viceministro, Encantado. por estar aquí. Importante entonces saber que ahora, como lo hemos escuchado, las Fuerzas Armadas van a apoyar a la Policía Nacional porque es importante, como decíamos todos, sumar esfuerzos en estos momentos especialmente difíciles. Nosotros regresamos a las 10 de la noche con información siempre en directo, información oficial desde el Centro de Noticias del COE.